Hola a todos, mi nombre es Erika Alexandra Pérez Gómez y yo les voy a explicar sobre la teoría de Karl Marx, o bueno, más que explicar es mencionar puntos claves sobre esto, sobre la teoría de acumulación originaria que llevó todo su proceso. Marx nos muestra que el capitalismo no nació de la virtud del ahorro de las personas, sino que nació de procesos violentos, como por ejemplo la expropiación de tierras en esos tiempos, la expulsión de los campesinos y la creación forzada de la clase obrera. Voy a decir más con esto, que el capitalismo no nació de las personas pues que estaban ahorrando de sus intereses, sino que nació de quitarle las tierras y otros recursos a los campesinos. Se expulsaron, ellos fueron expulsados de sus tierras, se les privatizó lo común y se creó una clase trabajadora, todo para el bien de los que en ese tiempo se creían ricos y con poder. Marx nos habla de que el capitalismo no nació de la nada ni mucho menos fue pacífico, sino que fue un proceso realmente histórico, que fue muy agresivo y que pues es llamado acumulación originaria. Sí, Marx nos desmonta del mito que el capitalismo nació de la virtud del ahorro individual. Obviamente pues esto no fue así. La acumulación originaria implicó la expropiación violenta de tierras de los comunales, de las personas que en ese tiempo tenían. Los campesinos fueron expulsados y de hecho pues fue creada una clase obrera para los servicios de los demás. El Estado jugó un papel muy importante en toda esta creación de esa violencia y creyó las leyes y, y realizó los impuestos y la represión para crear las condiciones estructurales del capitalismo. La nación originaria no es un evento puntual realmente, sino es un proceso histórico que prepara el terreno de la expropiación capitalista. ¿Sí? La acumulación originaria tiene pues unos aspectos muy comunes que en ese tiempo pasaron, ¿sí? La expansión de la tierra, por ejemplo, pues los que le decía, el desplazamiento de las comunidades por megaproyectos sin restitución real, ese es un ejemplo muy claro. La privatización de los recursos comunes, el agua, la tierra, los saberes ancestrales convertidos en mercancía, todo eso fue un cambio impactante para la sociedad baja, por decirlo así, porque le tocó sobrevivir de una manera extraordinaria, ¿sí? Realmente lo hicieron, realmente les afectó a todos ellos. La aceleración social según Hartmut Rosa. Él analiza el capitalismo desde una perspectiva moderna. Según Rosa, el capitalismo moderno nos ha llevado a una velocidad muy acelerada en todos los aspectos de nuestra vida. Todo parece ir demasiado rápido, ya sea en el trabajo, en la comunicación, en la tecnología e incluso hasta en nuestras propias relaciones personales. Esta aceleración constante nos hace sentir como si estuviéramos corriendo en una cinta de correr sin avanzar. Puesto a esto, Rosa identifica tres áreas claves donde se produce dicha aceleración. En la primera, ella analiza la aceleración de la tecnología, en donde nos dice que la tecnología avanza a pasos agigantados, cambiando la forma en que nos comunicamos, nos movemos y producimos. En la segunda, la aceleración del cambio social, que por supuesto también cambia rápidamente con valores y estilos de vida que se transforman en un abrir y cerrar de ojos. Y en la última, la aceleración del ritmo de vida, pues nuestro ritmo de vida cada día se vuelve más frenético, con una sensación de escasez de tiempo y sobre todo un estrés constante. Esta aceleración puede generar problemas como la desincronización entre nuestras instituciones, prácticas y experiencias individuales. Según Rosa, esto puede llevar a una alineación y a la falta de sentido. Pero, ¿qué hay detrás de esta aceleración? Puesto a esto, Rosa identifica tres motores claves. En el primero está el capitalismo, que necesita que los bienes y el capital circulen constantemente para mantenerse vivo. En el segundo, nuestra búsqueda de una vida plena y satisfactoria, que nos lleva a querer hacer y experimentar cada vez más cosas. Y en el último, la complejidad de la sociedad moderna, que requiere una mayor velocidad y eficiencia para funcionar. Max Weber y el origen del capitalismo moderno. Max Weber en su texto nos muestra el desarrollo del capitalismo. Max Weber señala que el capitalismo surge en cualquier grupo humano en donde las necesidades se satisfagan con carácter lucrativo y por empresas. Señala que este surge a mediados del siglo XIX y que
como premisa general es la contabilidad racional del capital como norma para empresas lucrativas que busquen la satisfacción de las necesidades humanas. Entre sus premisas está la libertad mercantil, el libre mercado, la técnica racional, el derecho racional, el trabajo libre y la comercialización, que es la satisfacción de las necesidades en un sentido mercantil y rentabilidad. Entre los hechos externos que propiciaron el desarrollo del capitalismo podemos señalar a la sociedad anónima, en donde el capital por acciones se reúne en primer lugar con el objetivo de anticipar ingresos. Otras formas de asociaciones económicas está la financiación de empresas comerciales de dos clases de organización, ¿no? Empresas interlocales y locales, empresas coloniales internacionales. Y empresas coloniales internacionales. Con el desarrollo del capitalismo vinieron las grandes crisis de especulación. La especulación surge cuando los bienes se presentan por valores transferibles. Dos crisis, John Law y la Compañía del Mississippi, y la especulación contemporánea inglesa sobre las tierras del Mar del Sur. Con las crisis de 1815, 25 y 35, Marx profetizó la ruina del capitalismo, señalando que aquí hubo una mayor cantidad de medios de producción que de bienes de consumo. Respecto al libre comercio al por mayor, se desarrollaron nuevas formas mercantiles, por ejemplo el comercio a la subasta, vender sus mercancías a la mayor rapidez posible, un comercio de consignación, las mercancías se envían a un tercero con fines de especulación, un comercio estandarizado, en donde ya las mercancías se envían, ya no hay muestras, si se hace operaciones en la bolsa con las mercancías, hubo un desarrollo en el comercio bursátil. Para el desarrollo del comercio al por mayor se desarrolló un nuevo sistema de noticias y comunicaciones. Ya se empezó a tratar la bolsa, los temas de la bolsa por medio de noticias. También hubo un desarrollo en carreteras, un desarrollo en el sistema postal y, por ejemplo, el desarrollo del ferrocarril. Respecto a la política colonial, Max Weber señala que el medio utilizado para la acumulación de riquezas era el monopolio de los productos y el desarrollo de transportar las mercancías a través del ejercicio del poder. Para el Estado sacaba ganancias inmediatas o cedía sociedades por diversos pagos. Recordemos que la política colonial habla acerca de la explotación de grandes sectores geográficos extraeuropeos en el desarrollo del capitalismo. Y había dos tipos de explotación: feudal, que era rentar las tierras, o la política colonial, que era utilizar indígenas, luego negros, como mano de obra. La esclavitud no jugó un papel relevante en el desarrollo del capitalismo, según Weber. El desarrollo de la técnica de explotación industrial es otro tema, ¿no? Acá podemos hacer ya una entrada con un paralelismo con la acumulación originaria de Marx. Por ejemplo, Weber, bajo el concepto de fábrica, señala que el hombre se halla al servicio del aparato y que los instrumentos, materias primas, pertenecen a la mano del empresario. Acá es donde también aparece la llamada acumulación originaria de Marx, que generalmente su idea central es que al obrero lo despojan de los medios de producción. Sobre la técnica de explotación industrial podemos decir que hubo una mecanización y racionalización del trabajo y que hubieron dos elementos importantes para el desarrollo de la explotación industrial: el uso del hierro y del carbón, suspendiendo al carbón vegetal, o sea, desligándose de esa traba orgánica, y la máquina a vapor, que desligó y puso en segundo plano la mano de obra. Durante este tiempo los obreros eran reclutados forzosamente a talleres públicos para luego trabajar en fábricas. Esos obreros eran trabajadores industriales que sus tierras las convirtieron en pastizales. El mercado de productos en esta época iba directamente o a la guerra o al lujo. Relevante en esta técnica relevante para la consecuencia del desarrollo de la técnica industrial, democratización del lujo, por extensión de las ventas, democratización del consumo, se hacían productos de inferior calidad y hubo una revolución de precios debido al abaratamiento de la producción. ¿Qué tiene que ver el capitalismo, su origen con la aceleración social? Que el capitalismo es el motor económico de la aceleración social, centrándose en una constante circulación de bienes y servicios en una sociedad en crecimiento. Y en donde podemos ver hoy el desarrollo del capitalismo, por así decirlo, yo voy a señalar tres
ejemplos claros, ¿no? La globalización, que ya viene desde el neoliberalismo, ¿no? Fruto del neoliberalismo desde hace unos 30 años, ¿no? Ejemplo de globalización, empresas vienen a nuestros territorios, empresas extranjeras muy poderosas destruyen la economía social, pero brindan bienes de consumo a un menor precio, ¿no? Ejemplos, bienes tecnológicos que antes eran muy caros. Otros dos ejemplos, desarrollo del capitalismo, podemos ver en la actualidad el auge de las llamadas criptomonedas, ¿no? Monedas virtuales supuestamente desregularizadas. Y por ejemplo, todavía más actualmente vemos que vivimos en una sociedad en donde ya carecemos de bienes propios y estamos en un mercado de suscripciones. Tenemos películas físicas, tenemos Netflix, ya no tenemos videojuegos, tenemos Game Pass, ya no tenemos Adobe y Office permanentes, tenemos suscripciones anuales. Son ejemplos que yo veo de desarrollo del capitalismo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Maggi Alejandra Jueza Bogal, estudiante de Sociología. En esta fase 3 me tocó la parte de hablar sobre los ejemplos de Karl Marx, Max Weber y Hartmut Rosa. Voy a iniciar con los ejemplos de Karl Marx. La acumulación originaria no terminó en el siglo XVIII. Hoy tenemos nuevas formas de despojo. Ejemplo número 1, gentrificación. En nuestras ciudades, barrios tradicionales son renovados, los arriendos suben y las familias que vivían allí son expulsadas. Es el mismo mecanismo de los cercamientos ingleses. Despojar a las personas de su espacio para crear valorización del capital inmobiliario. Ejemplo número 2, datos personales. Las grandes tecnologías nos expropian nuestros datos, relaciones sociales y atención sin compensación real. Convertimos nuestra vida social en mercancía que ellos monetizan. Es una nueva forma de acumulación originaria, el despojo de lo digital. Ejemplo número 3, deuda estudiantil. Muchos estudiantes se endeudan para educarse, creando una nueva forma de disciplinamiento. No es violencia directa como en Marx, pero es una coerción económica que nos obliga a vendernos al mercado laboral. Voy a hablar sobre los ejemplos de Max Weber. La racionalización que describió Max Weber se ha intensificado. Ejemplo número 1, cuantificación de la vida. Todo se mide. Pasos diarios, horas de sueño, calorías, productividad del trabajo. Convertimos nuestra vida en datos cuantificables. Las apps de salud son perfectos instrumentos weberianos, realizan y calculan cada aspecto de nuestras vidas. Ejemplo número 2, gestión del tiempo personal. Usan agendas, apps de productividad, técnicas como Pomodoro. Aplicamos racionalidad empresarial a nuestra vida personal hasta que el ocio es planificado y optimizado. Ejemplos sobre la aceleración social Hartmut Rosa en nuestras vidas. Aquí es donde probablemente nos sentimos más identificados. Ejemplo número 1, ansiedad temporal constante. Sentimos que no tenemos tiempo para nada, aunque usemos celulares que ahorren tiempo. Respondemos mensajes instantáneos, pero esto genera más mensajes. La aceleración técnica no libera tiempo, lo consume. Ejemplo número 2. Relaciones líquidas. Las relaciones personales también se aceleran. Más chats en apps, amistades que duran una fase de vida. Trabajos temporales. Rosa diría que la aceleración impide la construcción de vínculos duraderos porque todo cambia demasiado rápido. Ejemplo número 3. Obsolescencia de habilidades. Lo que estudiamos puede volverse obsoleto antes de graduarnos. Estos tres procesos operan simultáneamente en nuestras vidas. Somos despojados de tiempo, espacio y datos, como lo dice Karl Marx. Este despojo está organizado racionalmente mediante algoritmos, métricas y sistemas, como lo dice Max Weber. Y todo ocurre a velocidad creciente, generando ansiedad y desincronización, como lo dice Hartmut Rosa.